compartir Sí, para presentarte, por favor. claro que sí, maestro. Y bueno, Cande ya vio que sí puede compartir con nosotros y nada más le estamos pidiendo que nos permita verlo para saludarlo, presentárselo. Chicos, les presento al contador, licenciado y maestro y muchas cosas más, próximamente también doctor, Candelario Flores Gómez, pero déjenme decirles que atrás de todos esos títulos y toda esa sabiduría hay un ser humano excepcional que siempre está atento para compartir lo que sabe y eso pues no es poco, porque es difícil a veces encontrar gente que quiera compartir sus conocimientos con todo el amor y el gusto que lo hace siempre Cande. Y aparte, cuando a él le dices que esto es para jóvenes y que es para los chavos de la zona noreste, que es para los futuros contas que nos están viendo en muchas partes de México, pues siempre tiene un espacio, una pausa, un tiempo para preparar el material, para darnos el espacio y Cande, más allá de los títulos y por que tú eres, ya sabes, un gran amigo de vicepresidencia de docencia. Nos da muchísimo gusto que estés aquí en el cuarto round de impuestos de alto impacto. Estoy segurísima que vas a llevarte la corona como siempre, en un tema tan especial como es impuestos indirectos, IVA y IEPS, que ya te estaba yo comentando hace un ratito, que cuando lo supe dije, Cande es de aquí. Así que, pues, tú mandas, nosotros obedecemos. Muchas gracias, maestra. De antemano, pues, No un te placer. escuchamos. No me escuchan. A ver, ahí según yo ya, este, ¿ahí me Ya escuchan? escuchamos. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Ahí, maestra? ¿Me Sí, confirma? te escucho. Ok. Bueno, pues de entrada, Sí, mega agradecido con la maestra Araceli, una campeona en todos los aspectos. Realmente es algo súper importante la labor que ella efectúa para nosotros los jóvenes. He tenido el gusto de participar con ella en varios proyectos desde aquella super cantera que armó en conjunto con el maestro de maestros, el doctor Fernando Pimentel, el cual también es un gran maestro en todo el tema fiscal. No sé, pues Team Cantera, aquí estamos. Ojalá y nuestros compañeros de aquella cantera estuvieran aquí o estén aquí para pues sumarse a este gran proyecto. Y pues, ¿qué más? Agradecerle a la maestra Araceli todo lo que ha hecho por nosotros, a los jóvenes, a los no tan jóvenes como un servidor. Y pues, ¿qué más? Reconocerle esa labor que siempre ha hecho por nosotros, maestra. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio, maestra. No sé qué le parezca. listo, Cande. ¿Me confirman si se puede ver el material, por favor? Sí, contador, sí se ve bien. Perfecto. Vamos a iniciar. Bueno, como bien lo comentaba la maestra Araceli, en este módulo vamos a hablar de dos impuestos, creo que son impuestos muy importantes, el impuesto al valor agregado y el IEPS. Estos impuestos son muy importantes toda vez que representan un gran volumen de recaudación para el gobierno federal. Ahorita vamos a ver cuál es el monto que representan y por qué la importancia de ellos. Es poco el tiempo, vamos a tratar de ser muy puntuales en cuestiones que creemos fundamentales que se tienen que abordar y conocer para efectos de poder aplicar la norma de manera concreta, de manera específica y sobre todo
tratar de aplicar la normatividad fiscal de manera más eficiente y mejores y mayormente correcta, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en este módulo, jóvenes? En este módulo vamos a ver las disposiciones generales en materia de IVA, vamos a ver los supuestos de retención en materia de IVA, el acreditamiento del IVA, del impuesto al valor agregado. Vamos a ver algunas diferencias entre lo que son actos exentos, actos grabados eh, y actos no objetos, ¿sí? En la práctica se suele confundir mucho estos conceptos. ¿Y por qué se suele confundir mucho? Porque como ustedes lo pueden ver, un acto exento, un acto grabado al 0% o un acto no objeto, pues básicamente no hay un traslado de un impuesto. Pero créanme que las implicaciones fiscales de cada uno de ellos, pues tienen mucha relevancia e importancia en su aplicación. Por eso debemos de tener claro cuándo aplica uno, cuándo aplica otro. Algunas obligaciones en temas de IVA, ¿sí? Es importante saber aquella normatividad del artículo 32, qué obligaciones deben de cumplir aquellos contribuyentes que tienen la obligación de pagar el impuesto, ¿sí? Generalidades en materia del IEPS, ¿sí? Vamos a ver la esencia jurídica de este impuesto, para qué fue creado realmente, si fue creado para fines recaudatorios, si es creado para tener controles en temas de salud, de medio ambiente, y si realmente representa una cuestión recaudatoria para lo que es pues lo que es el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar. En primera instancia, debemos saber la importancia de estos dos impuestos, ¿sí? Estos dos impuestos en su conjunto, ¿sí? Lo que es el IEPS y el IVA, son de gran relevancia para el Estado. ¿Por qué? Porque representan casi la mitad de lo que es la recaudación en temas tributarios, en temas de impuestos. Entonces, estos impuestos son muy vigilados por el Servicio de Administración Tributaria, en este caso a través de la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria. Pero fuera de lo que es la cuestión recaudatoria, jóvenes, tenemos que tener las bases constitucionales. Es importante señalar que como ciudadanos debemos de contribuir al gasto público, ¿sí? De manera proporcional y equitativa que las leyes así lo dispongan. Independientemente de lo que se pueda surgir en medios eh, este, de informativos como las redes sociales, independientemente de lo que el gobierno federal aplique en temas del recurso, creo que pues es importante señalar que como ciudadanos tenemos esta obligación. Esta obligación y este artículo es un artículo bíblico para todos aquellos que nos dedicamos a la materia contributiva. ¿Por qué? Porque a través de este artículo podemos explicarle a nuestros clientes, podemos explicarle a nuestros compañeros o a aquellas personas que pues a veces no tienen nociones de las cuestiones tributarias, el por qué debemos de pagar las contribuciones, ¿sí? Ahora, también es importante, jóvenes, que tengamos claro cuál es la esencia jurídica o técnica de lo que es el IVA y el IEPS, ¿sí? En primera instancia, debemos de saber que estos dos impuestos, tanto IVA como IEPS, tienen una característica muy especial. ¿Cuál es esa característica? Pues que no son impuestos directos, ¿sí? No son impuestos directos, toda vez que ellos son impuestos indirectos o también conocidos como impuestos reales que generalmente paga el consumidor final. ¿Y por qué tenemos que hacer esta distinción, jóvenes? Porque a diferencia del impuesto sobre la renta, este impuesto sobre la renta, jóvenes, grava lo que es el patrimonio, es decir, el incremento patrimonial de los contribuyentes.
afecta la base gravable del contribuyente y este sí impacta en lo que son las utilidades. A consecuencia o a diferencia de lo que es el IVA y el IEPS, estos impuestos no. El contribuyente generalmente es un tercero en el cual cobra y traslada ese impuesto, ¿sí? ¿Y a quién se lo cobra? Lógicamente al consumidor final. El que realmente impacta estos dos impuestos es el consumidor final. ¿Por qué hacemos la distinción? En el ámbito profesional se suele mucho confundir, y más el empresario, cuando efectúa la cobranza respecto a sus ventas o a la prestación de servicios, tratar de señalar como el IVA como si fuera un impuesto propio de ellos. Entonces, hacen una mala planeación administrativa, lo meten a sus flujos y luego en la práctica nosotros contadores nos andan comentando que por qué pagan tanto impuesto, que por qué tanto pago, hacen pago, tanto pago de IVA. Entonces es importante que les sepamos explicar al empresario, al cliente o al contribuyente cuál es la diferencia de estos dos impuestos y cuál es el tratamiento que se le debe dar a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, esa es la esencia jurídica del IVA. Una cuestión técnica es un impuesto indirecto que no afecta el haber patrimonial, sino afecta lo que es al consumidor y generalmente los contribuyentes somos un terceros, las empresas, que recaudamos de cierta manera este impuesto para poderlo enterar al SAT. Si bien es cierto, hay manera de recuperar un IVA mediante el factor del acreditamiento, la realidad es de que somos un tercero que debemos de enterarlo. Ahorita vamos a ver características del acreditamiento, qué es el acreditamiento y cuál es su impacto relativo. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia, jóvenes, de lo que es la ley. En primera instancia, artículo primero de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. ¿Quiénes son los contribuyentes que deben de pagar este impuesto? ¿Sí? Los contribuyentes que deben de pagar este impuesto son tanto las personas físicas como las personas morales. Característica específica en territorio nacional. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esta distinción? Es muy marcado que el artículo primero de la ley del IVA nos señala que el IVA se pagará siempre y cuando en territorio nacional se efectúe lo siguiente: se enajenen bienes, se presten servicios, se otorgue el uso o goce temporal de los bienes o realicen importación de bienes o servicios. ¿Sí? Entonces, si yo estoy bajo estos cuatro supuestos en territorio nacional, me aplica la ley del IVA. ¿Sí? Ya de entrada, ya digo, ya me aplica todo lo que de aquí se detone en los múltiples artículos de la ley del IVA. Oye, Cande, ¿y si no hago una operación en territorio nacional, me aplica la ley del IVA? Pues vamos a ver ahorita que hay operaciones no objeto que tienen características vinculadas a lo que estamos explicando. Pero no nos vamos a adelantar, vamos a ir con calma, desarrollando cada paso a la vez. Ahorita vamos a explicar los actos no objeto, que va muy relacionado con el no realizar operaciones en territorio nacional. Pero bueno, ahora, ya sé que voy a enajenar bienes, voy a prestar servicios, voy a otorgar uso o goce temporal de bienes. ¿Qué sigue? Tengo que tener como base el conocer qué es territorio nacional, ¿sí? O cuando yo voy a hacer una operación en territorio nacional. Bueno, cuando voy a efectuar una operación en territorio nacional, tengo que irme a lo que es el artículo 10, 16 y 21 de la ley del IVA, los cuales regulan cuando un contribuyente va a efectuar una enajenación en lo que es territorio nacional, cuándo va a prestar un servicio en territorio nacional o cuándo va a conceder el uso goce temporal de bienes en territorio nacional. En el primer supuesto, me dice la ley del IVA en su artículo 10 que se va a entender enajenación si se efectúa en territorio nacional, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Yo realizo una venta de un bien y un producto, lo que es en territorio nacional, ya sea aquí en Torreón, lo llevo a Monterrey, lo llevo a Guadalajara, todo eso se entiende territorio nacional, ¿sí? ¿Qué más? Cuando yo realice o lleve a cabo un servicio, lo que es independientemente de donde yo lo desarrolle, en el estado donde yo lo desarrolle, se va a entender como territorio nacional y de igual forma lo que es el arrendamiento o el otorgamiento de uso goce de bienes tangibles. Oye, Cande, pero yo cómo sé cuándo tengo que, o cómo sé que se considera territorio nacional. Y aquí es muy importante, jóvenes, que nos remitamos siempre a lo que es pues, el derecho federal común, conozcamos otros ordenamientos, como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque el artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos especifica dónde o qué se entiende por territorio nacional. Entonces, es vinculante o es importante que yo conozca la definición de dicho artículo para saber si yo voy a realizar una operación en territorio nacional en base a los supuestos del artículo 10, 16 y 21 de la ley del IVA. ¿Sí? Ahora, bajo este contexto, ¿qué sigue? Ok, yo ya desarrollo mis actividades, ya sé que enajeno bienes, presto servicios, ya leí el artículo 42 de la Constitución y, ¿qué creen? Sí estoy efectuando una operación en territorio nacional. ¿Qué debo de hacer? Ah, ok, pues hay que cumplir con las características del traslado del IVA, ¿sí? En donde vamos a aplicar como regla general la tasa del 16% a los supuestos del artículo primero, ¿sí? Enajenación, prestación de servicios, otorgamiento, uso o goce temporal de bienes, importación de bienes y servicios. Vamos a aplicar como regla general la tasa del 16%. ¿Y por qué digo como regla general, jóvenes? Porque en la ley del IVA ustedes van a encontrar supuestos, ¿sí? O exenciones que no se le aplica la tasa general. Hay tasa del 0%, hay actos o actividades exentos y actos o actividades no objeto de la ley, ¿sí? Pero como regla general vamos a partir ahorita de que si caigo en el supuesto de la aplicación normativa del IVA, me aplica la tasa del 16%. Ahora, ¿qué sigue? Cuando yo efectúe una operación de IVA, lógicamente, una venta, pues yo debo de expresar ese monto por separado, ¿sí? Por separado y le debo de informar a mis clientes, ¿sí? Que le estoy trasladando el impuesto. Y esto se vincula, jóvenes, con las obligaciones de la propia ley. Artículo 32, fracción tercera, que me dice que tengo la obligación de emitir comprobantes fiscales, ¿sí? Comprobantes fiscales donde se desglose la tasa del impuesto aplicable en temas de la ley de impuesto al valor agregado, ¿sí? Bajo dicho contexto, eh, sigue que la causación de este impuesto. Entonces, ¿cuándo se causa este impuesto, jóvenes? Al cobro, ¿sí? Si yo expido facturas para realizar cobros de mi servicio, de mi enajenación de bienes y no realizo un efectivo cobro, no se causa la contribución. ¿Sí? Es una regla general. Y debemos de grabarnos que el IVA es flujo de efectivo como regla principal. Entonces, este impuesto se causa al cobro, ¿sí? Ahora, mucho se ha dicho, y lo vemos mucho en la práctica, estoy seguro que a más de uno ya les tocó. eh, Cuando ustedes van y realizan una compra, ¿sí? Los precios que están en cualquier sede o cualquier tienda deben de estar publicados, ¿sí? Con un valor total, un valor neto, lo que es el IVA incluido, ¿sí? Y este IVA que está representado, sumado, publicado
en este producto no se considera violatorio a los precios, ¿sí? Hay una ley federal de protección al consumidor donde me especifica que no es violatorio, pero también vemos en la práctica lo que sí es violatorio, que hay muchos locales, muchos establecimientos, cuando tú vas y quieres efectuar una compra, siempre encontramos no, pues esto es masiva si quiere factura, lo cual sí es una violación total a la ley de protección al consumidor, ¿sí? Ley Federal de Protección al Consumidor. Entonces, eso sí no se vale. Pero bueno, así están las cosas. ¿Qué sigue, jóvenes? Bueno, otra de las características de la ley del IVA, que creo que es muy importante, es la cuestión de la obligación de retener el IVA, ¿sí? Oye, ¿cómo que retener el IVA, Candy? Sí, porque a nuestras autoridades fiscales se ocurre a través de lo que son nuestro poder legislativo, el cual reforma lo que son las leyes, poner la obligación a los contribuyentes, personas morales, a retener un impuesto cuando realicen operaciones con terceros, ¿sí? En los supuestos que ahorita más adelante vamos a ver. ¿Y por qué creen que usted que haga esto el Estado? Porque lógicamente va a ser más fácil recaudarle o fiscalizar a una persona moral, hablo de forma general, no particular, que pues a lo mejor un contribuyente, persona física que tiene menos tema de ingresos o tiene menos ingresos para poder ser atractivamente fiscalizable. Entonces, la autoridad fiscal dice, bueno, pues le pongo la obligación a las personas morales, que son generalmente quien tienen mayor número de ingresos, ¿sí? A que me efectúe la retención a cierto grupo de contribuyentes para que a través de ellos yo poder llevar una mayor recaudación del impuesto a través de la figura de la recaudación. ¿Y por qué es importante tener claramente cuándo yo debo de retener el IVA? En primera instancia, porque va vinculado a dos normas alternativas, como es el Código Fiscal de la Federación y lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Primera instancia, el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación me dice, tú vas a ser responsable contribuyente, ¿sí? No retienes el impuesto cuando yo te ponga la obligación. Y vas a ser responsable solidario. Y si me doy cuenta de eso, te fiscalizo y tú me lo tienes que pagar. Entonces, a través de la figura del artículo 26, si yo no conozco bien los supuestos de cuándo debo de retenerle a un contribuyente, a un prestador de servicios, a un proveedor, el IVA, y no hago esa práctica de forma correcta, pues al momento de que exista una fiscalización por parte de las autoridades, pues me pueden fincar lo que es la responsabilidad y pues cobrarme ese IVA. Ahora, ¿qué pasa aquí, jóvenes? ¿Qué pasa aquí? En lo que es el artículo 27, fracción quinta, de lo que es la ley de impuestos sobre la renta, también me vincula y me dice, oye, como requisito, te voy a poner la obligación de que si no efectúas las retenciones, pones en riesgos en lo que es la deducción. Claro, hay otras alternativas como tratar de recabar los comprobantes donde se llevó a cabo ese pago de esa contribución y de esa manera salvar lo que puede ser la deducción. Pero bueno, no queremos meter en un problema a nuestros clientes. Vamos a tratar de hacer una práctica más ejecutiva respecto a la aplicación del artículo 1A de la ley del IVA para efectos de la retención. Y sobre todo, jóvenes, también entender que ahorita ustedes que van en este campo de la innovación, de una transición generacional donde la tecnología está marcando la vida tanto de los contribuyentes como de la cuestión de eficiencia por parte de la recaudación de la Secretaría de Hacienda, ellos utilizan ya mucho lo que es el CFDI. Y a través del CFDI es claro y evidente que saben qué régimen fiscal, facturas,
si tu factura tiene retención, y ellos es muy fácil ligar si el contribuyente con el que yo celebro operaciones tiene características que se estipulan en la conducta del artículo 1A para yo poder efectuar o debía haber efectuado una retención. Entonces, por ahí es muy fácil que me liguen lo que es la parte de si debí o no haber hecho una retención. Ahora, bueno, dicho lo anterior, vamos a ver ahora los supuestos de cuánto estoy obligado a retener el impuesto, ¿sí? En primera instancia me dice el artículo 1A. Van a estar obligados a efectuar las retenciones, ¿quiénes? Las instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria. Entonces, cuando yo estaba en la universidad siempre me preguntaba y leía y leía y leía esa parte de adjudicación judicial. Y yo comentaba, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? Por eso es importante, jóvenes, que no solamente se remitan a lo que son las leyes especiales, como es la ley del IVA, sino que entendamos otros conceptos jurídicos, ¿sí? Del derecho común, donde propiamente conozcamos otras definiciones. La adjudicación judicial es básicamente un proceso donde a través de una controversia en un juicio, un juez dicta el pago o el encautamiento de algunos bienes con la finalidad de solventar obligaciones con terceros, ¿sí? Entonces, hay una demanda, un juez dicta sentencia, se adjudican los bienes que se van a efectuar o a pagar obligaciones mediante un juicio, no sé, mercantil, etcétera, etcétera. Imagínense que una institución financiera prestó dinero a un contribuyente, el contribuyente no tiene para pagar, efectúa lo que es una demanda para efecto de exigir el cobro de ese dinero y a través de un procedimiento judicial hay una adjudicación de bienes, ¿sí? También existen otra figura como es la dación en pago. Oye, ¿sabes qué? No tengo para pagarte, institución financiera, te doy estos bienes en pago, lo aceptas y lo acepto. Entonces, ¿qué sucede? Se configura la figura de que esa institución de crédito tendrá que retener el IVA respecto a la celebración de dicho obligación, cumplimiento de dicha obligación por un 100%. Y otra de las preguntas que aquí sucede o que nos hacíamos ordinariamente en la práctica, recuerdo en la universidad de años de la FAF, oye, la dación en pago, y nos preguntábamos, ¿qué la dación en pago no es una figura diferente a la que estábamos viendo en el artículo 1, enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento de uso o goce temporal de bienes? Y aquí es importante también vincularlo, jóvenes, con el artículo 14, ¿sí? Artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, donde este artículo nos dice que se entenderá como enajenación la transmisión de la propiedad, ¿sí? Y aquí encontramos una figura como es la adjudicación, ¿sí? Entonces, bajo dichos supuestos, si bien es cierto, no hay una lógica de lo que puede ser una adjudicación con los supuestos del artículo 1A, perdón, del artículo 1 de la ley del IVA, pues nos queda la duda. Y aquí se configura lo que en derecho se conoce como ficción de ley. ¿Qué es una ficción de ley? Es un supuesto jurídico que se norma a través de otra conducta o otra ley para vincularla en un supuesto tributario, ¿sí? Como es en el caso que aquí estamos viendo. Oye, ¿cómo puede ser que la adjudicación, que es un derecho federal, que es aplicable en el derecho federal, me lo vincule con una enajenación a una norma tributaria? Pues mediante la figura de la ficción de ley se estipula esta conducta, ¿sí? Entonces, ¿qué más sigue, jóvenes? Bueno, en esta parte vemos lo que es la retención de las instituciones financieras, cómo se configura la enajenación. Fracción segunda del artículo 1A.
¿Quiénes más van a tener la obligación de retener? Personas morales. Personas morales que reciban servicios personales independientes. Palomita. Inciso B, adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo en la actividad industrial o para su comercialización. Aquellas empresas que se dedican a reciclaje, que efectúan compra o venta de productos plásticos, etcétera, etcétera. Perfecto, lo ubico. Reciban servicios de transporte terrestre de bienes prestados por personas físicas o morales. No, pues todos los transportistas que llevan fletes, etcétera, etcétera, este, efectúan esa parte de lo que es la retención. Estoy obligado a efectuarle la retención a esos contribuyentes. Entonces, ¿quién es más? Si yo recibo servicios prestados por comisionistas cuando sean personas físicas, tengo prestadores de servicios que trabajan por comisión, tengo la obligación de efectuar retención del IVA, ¿sí? Toda vez en base al supuesto de lo que es la fracción segunda del artículo 1A. Oye, Candy, y aquí siempre nos preguntábamos, ¿qué diferencia o por qué, cuál es la distinción que se hace entre un servicio personal independiente y un servicio profesional? Y ahí nos hacíamos bolas con todo el tema de la ley del IVA, etcétera, etcétera. Entonces, para entender esta parte del servicio profesional independiente, siempre hemos estado en una interrogativa. ¿Sí? Creo que la inciso B, el inciso C, el inciso D, pues son muy sutiles, ¿no? Creo que en la práctica pueden ser muy digeribles, pero esta parte de pronto se torna un poquito complicada, principalmente el inciso A. ¿Por qué? Porque tenemos que remitirnos a lo que es el artículo 14. El artículo 14 de la ley del IVA, en el cual me define que para efectos de la propia se va a entender como prestación de servicios cuando se dé alguno de los supuestos que en el mismo artículo se señalen. Por ejemplo, la prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que dicho acto le den otras leyes. No sé, se me viene a la mente la obligación de hacer una prestación de servicios contables, donde puedo normal el dicho supuesto si se entiende como prestación de servicios. El transporte de personas, aquí lo vemos, que también está en la norma específica del artículo 1A. El seguro, el afianzamiento y el refinanciamiento, ¿sí? El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, todos estos servicios también se entienden como prestación de servicios independientes, los cuales son objeto de retención de IVA, la asistencia técnica y la transferencia de tecnología, y toda obligación de dar, de no hacer o de permitir asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta ley como enajenación o uso o goce temporal de bienes. Aquí, por ejemplo, jóvenes, también una de las dudas que en su momento surgían, ¿qué pasa si un socio, persona física, efectúa préstamos a una empresa persona moral? ¿Se entiende como prestación de servicios independientes? Yo entendería que sí. Entonces, si es una obligación de dar, de dar un dinero y recibir un interés a cambio de la prestación o el prestar dinero, pues lógicamente no entra como una enajenación o entra como un uso goce temporal de bienes, sino un capítulo sexto de intereses en materia de impuestos sobre la renta, lo cual es una conducta vinculante a lo que es el artículo 14 y por ende aplicaría una retención. Un ejemplo de muchos que puede haber. Ahora, servicios independientes, ¿sí? Ya me dio un listado sutil, sutil entre comillas, el artículo 14 de qué se considera servicios independientes. Pero también me dice que no se va a considerar servicios independientes
cuando yo reciba prestaciones o prestación de servicios de manera subordinada, ¿sí? Y que entonces aquí se nos surge una interrogativa que cuáles son aquellos de manera subordinada. Lógicamente nos vincula a lo que es la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? O sea, yo puedo tener trabajadores o prestadores de servicios, de manera subordinada en temas de la Ley Federal del Trabajo. Eso no se va a considerar para el tema del artículo 14. Por consecuencia, pues tampoco para la retención del 1A de la ley del IVA. Y luego me dice también el mismo 14, oye, se va a entender como servicio profesionales independientes siempre y cuando no tengan característica de naturaleza de actividad empresarial. Oh, rayos. Y aquí nos surge otra duda. ¿Qué son actividades empresariales? Código Fiscal de la Federación. Ah, ok, perfecto. Agrícolas, ganaderas, silvícolas, todas aquellas que nos marca el Código Fiscal de la Federación. ¿Y cuáles más, jóvenes? Tenemos que vincular dicha norma a lo que es el Código de Comercio. En el Código de Comercio, jóvenes, hay un listado de lo que son actividades que se entienden como actividades empresariales, ¿sí? En este artículo del Código de Comercio, pues ahí nos señala un listado importante de cuáles son, como puede ser servicios de mantenimiento. Se me viene ahorita uno a la mente, la fracción primera del mismo artículo, donde aquí quiero hacer una distinción para tratar de explicar este artículo 14 respecto a la retención. Imaginemos un taller mecánico, ¿sí? Taller mecánico donde se efectúa servicios de mantenimiento a vehículos, lógicamente. Ok, pues es un servicio independiente, perfecto, ¿sí? Entonces el artículo 14 me dice que debo de entender, de efectuar una retención. Sí, pero también el mismo artículo me dice que si la naturaleza de esta actividad tiene característica de empresarial, no me aplicará lo que es el artículo 14. Y si no me aplica el artículo 14, por consecuencia, pues no me aplicaría lo que es el 1A de la ley del IVA. Entonces, oye, Cande, pero ¿por qué dices que un taller mecánico no se efectúa, no es un servicio independiente? Bueno, porque si ustedes van a la fracción primera de lo que es el Código de Comercio, artículo 75, ahí se vincula que los servicios de mantenimiento que tengan de característica comercial se entenderán naturaleza de acto de comercio, por consecuencia actividad empresarial. Entonces, Cande, si yo soy un abogado, un contador, ¿qué quiere? Tampoco me deben de realizar la retención del IVA, pues a consideración particular, no. ¿Por qué? Porque el código, estas actividades que acabo de hacer mención, están vinculadas al Código Civil. Entonces, son normas muy diferentes. Aquí sí aplicaría si yo doy servicios profesionales de contabilidad, de servicios profesionales legales que me efectúen la retención del IVA. ¿Sí? No sé si hasta aquí tengan dudas, comentarios. No veo el chat. Ahí sí hay algunas consideraciones en el chat. Le agradecería que me apoyara, maestra. Disculpe, yo nada más tengo una duda. En el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, cuando es casa habitación es tasa cero, ¿verdad? De Es, IVA. es exento. Ahorita vamos a explicar la parte de las tasas exento, cero y no objeto. Pero aquí, por ejemplo, no aplicaría si es renta de casa habitación, siempre y cuando no esté amueblada. ¿Sí? Ok. Y bueno, ahorita lo voy a explicar más adelante, comenta, ¿verdad? Sí, vamos a explicar
lo que tiene la característica de las tasas, bueno, la particularidad de actividades exentas. Si Ah, bien, vamos a ok. aplicarlo de forma general, si gustas, cuando estemos en esa parte, con gusto atendemos más puntualmente la duda, sin problema. Ah, perfecto, contador, gracias. Muy bien. Entonces, volvemos. ¿Cuál es la parte de la retención del IVA? De acuerdo a ley, la retención del IVA tiene que ser, en primera instancia, un 100%, 16% del IVA. Pero también el artículo 3 del reglamento de la ley del IVA nos señala que tengo ciertos beneficios o el contribuyente tiene ciertos beneficios para efectuar una retención menor, donde nos dice que yo voy a poder efectuar la retención de las 2/3 partes, una retención menor respecto a las 2/3 partes, tomando como base pues una tasa de un 16% del IVA. Entonces, en esta parte tenemos que los servicios independientes, prestación de servicios de comisión, el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, puedo aplicarles una retención menor y a servicios de transporte terrestre hasta un 4%, ¿sí? Respecto a la base del IVA, ¿sí? No del 16%. Muchas veces nos confundimos. Es la base respecto al cálculo del IVA cuando se efectúa la retención. No es el 4% respecto a la tasa. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a poner un ejemplo práctico, así sutil. Candelario Flores presta servicios de consultoría jurídica a una empresa de eventos fiscales SADCB. ¿Sí? ¿Cómo es el cobro de Candelario Flores? Ok, es una prestación de servicios. Dicha prestación de servicios no está exenta de lo que es IVA y pues, lógicamente le aplica la tasa general, traslado un 16% de IVA. Hasta ahí todo bien. ¿Cómo debe de efectuar la retención el contribuyente si se opta por aplicar lo que es el artículo 3 del reglamento? Bueno, aquí aplica el artículo 3 del reglamento y aplica lo que es las 2/3 partes respecto al cálculo de IVA, ¿sí? De un 100%, una parte es 3,200 pesos, las 2/3 partes respecto a una parte, lógicamente son 6,400 pesos. De un IVA trasladado que efectuó Candelario Flores, le van a retener 6,400 pesos, que son las 2/3 partes del IVA, aplicando lo que es el artículo 3 del reglamento. Y así básicamente es como quedaría nuestra factura. La contraprestación, el cobro del IVA, nos da un subtotal, el impuesto retenido y nos da un neto a pagar. ¿Sí? Hasta ahí, ¿todo bien? Muy bien. Si tienen dudas ahí en el chat, maestra, que puedan ahí apoyarme con lectura, no logro ver aquí lo que es el chat, le agradecería mucho. ¿Ah? Seguimos. Artículo 4 de la ley. ¿Qué es este artículo 4 o a qué se refiere? Ok. Este artículo yo lo interpreto de la siguiente manera, ¿sí? Inclusive una definición muy padre de parte de un amigo y maestro de la maestría, donde nos decía que el artículo 4 de la ley del IVA es simplemente una resta. ¿Cómo una resta? Sí, lo que cobraste menos lo que pagaste. Y eso te da un resultado. Entonces, básicamente podemos definir lo que es el artículo 4 de la ley del IVA como la cantidad que resulte de aplicar los valores que en su caso corresponda respecto a actos o actividades grabados, los actos o actividades
grabados, pero ahora pagados. Entonces, es una resta que nos va a dar un resultado, el cual puede ser un saldo a favor o puede ser un pago de diferencia del IVA. Contador tiene una pregunta en el chat. Sí. Le pregunta a una persona. A ver, Ay, ¿dónde está? Dice, pero la ley me dice que podría retener el IVA completo, entonces no habría problema. aplicamos el artículo 3 toda vez que es una norma reglamentaria. Entonces, ahí podemos efectuar eso, salvo la conducta que hablábamos respecto a la norma específica de lo que es la adjudicación judicial. ¿Ah? Ok. Sí, recuerden que los reglamentos son para especificar o reglamentar situaciones de ley. Entonces, aplicamos el artículo 3 del reglamento. ¿Va? A ver, déjame ver cómo lo puedo. Perfecto. Muy bien. Qué más sigue? Artículo 4 de la ley del IVA. El impuesto que se traslada, ¿qué IVA no va a ser acreditable? Recordemos que hubo una reforma donde ya se efectúa lo que es la prohibición de la subcontratación. Entonces, dicha prohibición respecto a operaciones que podemos celebrar con estos contribuyentes nos la vincula al artículo 15D de la ley, del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué quiere decir? Que si yo caigo en una conducta del artículo 15D, celebro operaciones con estos contribuyentes, no voy a poder acreditar el IVA, jóvenes, ¿sí? Es muy importante que si voy a realizar una operación de subcontratación de personal, debo de efectuar lo que es propiamente validar las características de lo que es el artículo 15D, que no caiga en ese supuesto para efectos de no caer en una subcontratación respecto al artículo 15D, Ley Federal de Trabajo también, que nos prohíbe lo que son esa parte. Entonces, también nos estipula esta limitante, el artículo 4 de la ley del IVA. ¿Y qué pasa con el derecho del acreditamiento? Este derecho es personal. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo decir, ¿sabes qué, Cande? Te voy a donar mi derecho al acreditamiento. Tú acredítalo por mí, ¿no? No se puede esa parte. No puede ser transmitido por BIOS, a excepto de cuando se realice una fusión de sociedades. Aquí sí podríamos transmitir lo que es la cuestión de la transmisión del derecho al acreditamiento. ¿Sí? Oye, Cande, ¿qué pasa si yo tengo un resultado a favor? ¿Qué quiere decir? Que pagué más IVA de lo que cobré. Recordemos que la causación del impuesto al valor agregado es de manera mensual, ¿sí? Entonces son considerados pagos definitivos y se calcula el resultado de forma mensual. ¿Qué quiere decir? Si yo pagué más de lo que cobré, lógicamente me va a dar un saldo a favor. ¿Qué puedo hacer con ese saldo a favor? Tengo dos alternativas. Puedo acreditarlo hasta que efectúe hasta que me lo agote, o puedo solicitar la devolución, ¿sí? En declaraciones posteriores, en periodos posteriores, puedo solicitar la devolución en temas del artículo 22 del Código Fiscal, ahí puedo efectuar el derecho a la devolución. Aquí hay criterios, jóvenes, que los van a escuchar en la práctica. Oye, pero si la norma específica no vincula una temporalidad para que ese saldo a favor pueda prescribir o pueda prescribir en términos del Código Fiscal de la Federación, que me marca que nada más puede utilizarlo hasta 5 años. Miren, mi recomendación, jóvenes, es que actualmente vivimos en un mundo donde la fiscalización y los tribunales están cambiando de criterio.
¿sí? Y le reitero, van a escuchar mucho esta parte de que cuando ustedes tengan un saldo a favor en temas de acreditamiento, usted no hay caducidad. Si hay un acto de fiscalización, la autoridad les va a aplicar código fiscal y le va a decir, debiste haber acreditado en los términos del código fiscal 5 años. Entonces, lógicamente, esto se va a detonar ¿en dónde? ¿No? Pues en un tribunal. Y en un tribunal, pues ya vamos a depender de lo que se efectúe un criterio por parte de un juez, ¿sí? De nuestras autoridades juzgadoras. Entonces, la recomendación es de que traten primero que nada optimizar sus cuestiones tributarias para que no se les pasen los 5 años que establece el código y 5 tengan un criterio conservador. Esa sería la característica. Si nos vamos a una interpretación de normas específicas, claro que puede ser vinculante esto en temas de que es el saldo a favor, en temas de acreditamiento no prescribe, pero la realidad de las cosas es de que ese criterio no lo va a compartir la autoridad fiscalizadora. Entonces, ¿qué otra alternativa también tengo? Pues solicítalo en devolución. También lo puedes solicitar en devolución para efectos de poder realizar la recuperación de ese saldo a favor. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son los requisitos del acreditamiento. ¿Sí? Vamos a ver ahora lo que son los requisitos del acreditamiento en temas del artículo 5. ¿Sí? Ya vimos, jóvenes, qué pasa si yo caigo en una conducta del artículo 1. Ok, ¿sabes qué? Sí, ya estoy prestando un servicio respecto a la ley del IVA. Ya vi también cuándo estoy obligado a efectuar una retención. Ya vi que el artículo 4 de la ley del IVA me efectúa el derecho al acreditamiento. ¿Qué pasa si tengo un saldo a favor? ¿Lo puedo solicitar en devolución o lo puedo llevar al acreditamiento? ¿Sí? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué debo de cumplir para poder restar ese IVA? ¿Cuáles son los requisitos que yo debo de cumplir para poder llevar a cabo un acreditamiento de ese IVA? ¿Sí? Eso lo vamos a ver en lo que es el artículo 5. ¿Sí? Donde aquí vamos a mezclar un poquito de algunos temas jurídicos que ahorita los vamos a dejar para su análisis y su consideración, ¿va? Bueno, uno de los requisitos que me establece el artículo 5 es que sea estrictamente indispensable, ¿sí? Entonces, me vincula a lo que son actividades en materia del impuesto sobre la renta, ¿sí? Entendiéndose estas que sean deducibles para fines del impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una adquisición de un activo, ¿sí? Que necesito para desarrollar mi cadena productiva. Ah, ok, es deducible para fines de impuestos sobre la renta, sí, perfecto, es deducible. Puedo efectuar a cabo el acreditamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es estrictamente indispensable para el desarrollar mis actividades. Oye, en erogaciones parcialmente deducibles, únicamente podrás efectuar lo que es el acreditamiento en términos de que sea deducible para fines del impuesto sobre la renta. Únicamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo una inversión que no puedo deducir a un 100% para impuestos sobre la renta, no me podré acreditar un 100% de IVA respecto a lo que pague por esa inversión, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos, ¿sí? Un vehículo. Un vehículo en temas de la ley de impuestos sobre la renta, en su artículo 36, me dice que los automóviles, ¿sí? Únicamente van a ser deducibles hasta 175,000 pesos. Ahora, ¿qué pasaría si yo compro un automóvil, ¿sí? Por 300,000 pesos? Lógicamente aquí estamos hablando de un automóvil que no es híbrido.
tiene otro tope. Este automóvil costó 300,000 pesos. El IVA en el cual nosotros efectuamos la compra fue por 40,000 pesos. Aquí hay un error, les pido una disculpa. Y en temas del artículo 36, ¿sí? En temas del artículo 36, este vehículo de un 100%, que son 300, únicamente voy a poder deducir la cantidad de 175. Por lo cual hay una diferencia respecto al IVA pagado a un 100%, que es este que estamos aquí, que no va a ser acreditable, ¿sí? Únicamente yo podría empezar o acreditar los 28,000 pesos, que es calculado sobre la base de los 175, que es la deducción que me establece el artículo 36 para efectos de la ley de impuestos sobre la renta. Eso a grandes rasgos es lo que marca la disposición para temas de parcialmente deducible, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Tenemos otros requisitos, ¿sí? Otros requisitos, como es que el IVA esté expreso y por separado, y pues lógicamente contar con los comprobantes fiscales donde se exprese la separación de este IVA trasladado y que esté a nombre del contribuyente, ¿sí? Que esté a nombre del contribuyente. Ahora, mucho se ha dicho, ¿sí? A ver, está bien. Yo celebro una operación con un cliente, con un proveedor, perdón. Ok, voy a efectuar una operación, me va a dar servicios de consultoría legal o lo que ustedes gusten y manden. Me da una factura por 100,000 pesos, ¿sí? Me da una factura por 100,000 pesos. Yo le pago esos 100,000 pesos a mi proveedor, ¿sí? Ok. Este CFDI, supongamos que me dio mi proveedor, fue en el mes de febrero. Yo celebré la operación con él en el mes de febrero. Perfecto, todo bien. Me da mi factura, yo le digo, ¿sabes qué? Requiero 30 días de crédito para poderte pagar esos 100,000 pesos. Ok, ustedes saben que cuando hay una operación que se va a hacer un pago parcial o diferido, la factura debe de emitirse en PPD, pago parcial o diferido. No puede ser PUE porque va a brincar de mes y va a ser un pago parcial o diferido. Bueno, me da mi factura en PPD, ¿sí? Entonces, se llega el mes de marzo. Yo le efectúo su pago respecto a los 100,000 pesos. Como regla general, guía de llenado, anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal, me dice que el contribuyente que reciba una factura en PPD posteriormente tiene que solicitar a su proveedor un famoso complemento de pago. Y este a su vez tiene la obligación de expedir el complemento de pago. Entonces, ¿qué pasa cuando mi proveedor no me quiere dar ese complemento de pago? Oye, proveedor, pues dame mi complemento de pago. No, pues que no quiero, es que mi contador me dijo que no, es que se me perdió la firma electrónica, con lo que ustedes gusten y manden. No me quiere dar mi complemento de pago. Entonces, muchos nos hemos cuestionado que si yo tengo una factura en PPD, yo efectué un pago, ¿me puedo acreditar el IVA independientemente de contar o no con los complementos de pago? A criterio de un servidor, sí podríamos acreditarlo, toda vez que el requisito es contar con un comprobante fiscal. Y aquí está propiamente la disposición. No dice que cuente con los múltiples complementos de pago, ¿sí? Ahora, sustentamos nuestro comentario una tesis, una tesis. Sabemos que las tesis son opiniones que emiten las personas encargadas de impartir justicia, ya sea el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, ya sea la Suprema Corte, tribunales colegiados, etc., etc.
Esta tesis nos señala que no se puede desconocer lo que es el acreditamiento del IVA si, a criterio del tribunal, claro está, si mi proveedor, ¿sí? O quien yo celebré la operación, no emite el complemento de pago, ¿sí? Toda vez que no está lucido lo que es la norma principal y es afectación directa. Entonces, criterio que se me hace muy atractivo. ¿Por qué? Porque lo vemos mucho en la práctica. ¿Cuántas veces tenemos la problemática de que los otros no me quieren dar los complementos de pago? Y desgraciadamente estoy en una situación compleja porque pues, yo, ¿cómo quieren que vaya y que le ponga una pistola en la cabeza a mi proveedor para que me dé mi complemento? Pues estaría complicado. Hay algunas empresas que tienen políticas de no pago, etcétera, etcétera, pero hay otras que dependen mucho o tienen la necesidad de sus proveedores de que le emitan, de que le puedan surtir mercancía y el proveedor me dice, no, pues si no me pagas no te surto y viceversa, no, pues que si no me dan mi complemento no te pago o etcétera, etcétera. Ahora, este, ¿qué pasa bajo estas características? Este comentario lo hago, jóvenes, no para que vayan y, no, pues no ya no vamos a hacer complementos de pago, vamos a decirle a todos nuestros clientes o amigos o a quien asesoramos que no emitan los complementos de pago. No es la idea. La idea es expresarles una idea de cómo nuestras autoridades están tomando este concepto. La recomendación siempre va a ser que tengan los complementos de pago, toda vez que ya ustedes lo están viviendo, las plataformas del SAT no, están evolucionando, nos acaban de publicar una DIOT electrónica donde ya vamos a hacer el llenado en la misma plataforma, los llenados de las declaraciones de IP se están alimentando a través de los FDIs. Por consecuencia, me atrevo a decir que en 2, 3 periodos en un abrir y cerrar de ojos, toda la alimentación de estas plataformas va a ser a través de los FDIs y por más criterios del tribunal que tengamos, pues nos vamos a enfrentar con una situación práctica para poder cumplir de forma correcta y oportuna con nuestras obligaciones fiscales. Por aquí tengo una duda en el chat que me va a permitir leerla. Hola, una duda, si tengo una factura tipo ingreso en PPD, ¿se puede hacer una nota de crédito en BUE y transferencia? Por lo que tengo entendido, podría ser igual al PPD, pero mi proveedor me dice que en base al anexo 20, el apéndice 5 dice que se puede hacer un ejemplo de esta, se puede... mira, en primera instancia, por lo que entiendo en tu pregunta, yo no pudiera cancelar una factura con una nota de crédito. Si tengo una factura en PPD, ¿sí? Y no llevé a cabo la operación, pues tendría que cancelarla. O no entendí muy bien la pregunta. Entonces, puede ser ejemplo, ¿no? Ok. Si Hola, me puedes dar un poquito más de contexto, te agradecería mucho, Jesús Fernando. hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Daniela. Lo que pasa es que Ah, la duda es en si yo tengo una factura pues de tipo ingreso y quiero hacer una ok. nota de crédito para disminuir mi factura, no para cancelarla toda. Ah, ok. Entonces, Un descuento como tal. sí, un descuento. Ajá, sí. Entonces mi duda es de si la nota de crédito puede ser en PUE o tiene que ser en PPD. Pues en esencia tendría que ser con la forma en la cual tú efectúes el descuento, si es a través de una transferencia, si es a través sí, pues básicamente de conforme dice el anexo 20, de conforme vayas a hacer ese descuento o esa devolución. En este caso podría ser vía transferencia
y puede ser en PUE, sin problema. Ujú. Pero el método de pago tendría que ser PUE o sería PPD y transferencia. Es PUE y transferencia. Ah, ok. Ah, ¿Sí? ok, bueno, sería todo. Cuántas gracias. Sí, perfecto. No sé si alguien más tiene una duda. Bueno, vamos a continuar. Muy bien. Otro de los requisitos que me marca la ley del IVA en el artículo 5 es, ahora vamos a ser fiscalizadores de lo que es el servicio de administración tributaria. ¿Por qué, jóvenes? Retomamos un poquito la cuestión de los servicios especializados o de la ejecución de obras. ¿A qué se refiere esto? Sabemos que desapareció todo el tema de la subcontratación laboral, ¿sí? Ok. Y dejan ahora poder realizar la subcontratación, pero siempre y cuando sean servicios especializados, ¿sí? Servicios especializados y para yo poder desarrollar un servicio especializado en términos de la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 15, debo de contar con un permiso que emite la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Que es el famoso REPSE. Ahora, cuando yo realice operaciones con proveedores de esto, le tengo que pedir a este proveedor que cuente con este registro y lógicamente que me lo proporcione. ¿Qué más? Debo de solicitarle la declaración y el acuse del pago del IVA respecto a sus pagos definitivos de IVA. Y el proveedor tiene la obligación a proporcionarme la información. ¿Qué pasa si yo no cuento con estos requisitos? Pues lógicamente pudiéramos tener ahí un problema de acreditamiento, ¿sí? Toda vez que son requisitos para poder desarrollar dicho acreditamiento con estos proveedores, ¿va? Ahora, otro requisito es que este IVA esté efectivamente pagado. ¿Qué quiere decir? Que haya flujo de efectivo, jóvenes, ¿sí? Ahorita, le reitero, hay mucha controversia con una tesis que emite ahí la Suprema, ahorita la vamos a ver, la Suprema Corte, respecto a la compensación, la vamos a analizar, la vamos a dejar para su análisis y lógicamente para su reflexión. Entonces, bajo estos requisitos del artículo 5, el IVA tiene que estar efectivamente pagado. Y aquí tenemos una definición de qué se entiende por efectivamente pagado y no es más que cuando se satisfaja o sufruja alguna contingencia, un gasto o alguna necesidad. ¿Sí? Entonces, y aquí, por ejemplo, también entramos a un debate. Un debate, ¿por qué? Porque tenemos las leyes alternativas que nos sirven como base para entender qué se entiende como efectivo pago, donde en el Código Civil encontramos múltiples figuras, ¿sí? Como puede ser el mandato, pago a cuenta de terceros, como puede ser la condonación, que propiamente pudiera ser una extinción de las obligaciones, pero no hay un efectivo pago. Y otra, como puede ser la compensación de deudas. Entonces, si ustedes analizan el Código Civil Federal, pues van a encontrar múltiples definiciones de cómo pueden satisfacer una obligación. Y tenemos que entender en cada una de ellas su particularidad y su definición, porque si bien es cierto, el mismo código puede hablar de múltiples figuras para extinguir las obligaciones. Bajo dicha característica, no propiamente en todas hay un efectivo pago. Como recomendación conservadora, yo les pudiera decir que el IVA, para que exista un efectivo pago, debe de ser desde la cuenta bancaria del contribuyente
hacia el pago o la cuenta de su prestador de servicio o proveedor, ¿sí? Sabemos, sí entendemos realmente que hay múltiples figuras como es el pago respecto al mandato, pago a cuentas de terceros, donde sí hay un efectivo pago, pero también vemos que los criterios de los tribunales, lo vamos a analizar ahorita en esta tesis, son muy a veces ya un poquito hasta ilógicos. ¿Por qué? Vamos a analizar esta parte, fíjense. En esta tesis emitida por la Suprema, nos dice, oye, ¿sabes qué, contribuyente? A partir de ahora, yo ya no te voy a hacer válido porque a criterio mío, la compensación de saldos ya no da un derecho al acreditamiento. Ah, caray. Entonces, esta tesis, jóvenes, nos puso a muchos en controversia porque muchas empresas venían haciendo o utilizando esta figura de la compensación en temas operativos. Sí, hay muchas empresas que utilizaban las famosas liquidaciones, empresas que utilizaban la compensación de saldos para optimizar la cuestión administrativa y hacían a través de esta figura la extinción de la obligación y por consecuencia el acreditamiento. ¿Sí? Hay un caso, una controversia, se lleva hasta la Suprema y emite esta tesis, donde me dice, ¿sabes qué, contribuyente? Respecto a mi criterio, la compensación civil no es una forma para que tú puedas realizar un acreditamiento, toda vez que no hay un efectivo pago de lo que es el tributo. Pero, ¿qué crees? Si bien es cierto, no puedes acreditarlo, si es una forma para que te lo trasladen, algo ilógico, realmente, jóvenes. Sí lo cobras, pero no lo acreditas. Entonces, son situaciones que nos ponen una antenita y nos lleva a tomar decisiones, ¿sí? ¿Por qué decisiones? Ustedes como futuros asesores o asesores tienen que analizar más allá de la norma específica. Tienen que haber criterios de tribunales, opiniones, tesis que puedan llevar a cabo a tribunales de justicia administrativa, como es el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, la Suprema Corte, para ver cuál es el criterio de ellos. Y en base a eso, hacer una interpretación de la norma, ¿sí? La norma específica, para poder llevarla a cabo a la aplicación de su ámbito profesional. Ya no basta nada más el llevar a cabo lo que es el análisis propio de la norma, sino yo antes de tomar una decisión tengo que ver qué hay ahorita en el medio, qué dicen mis juzgadores, qué pasa si tomo una decisión y esto se lleva hacia un tribunal. Ah, ok, no, pues ya vi que por ahí no va porque pues ya está este presidente que emitió la Suprema Corte de Justicia, entonces pues yo ya aquí no tengo, no creo que esto pueda llevarse a buen criterio si me voy a un pleito con la autoridad fiscal. Entonces son situaciones que nos llevan a tomar decisiones. Ahora, ¿qué pasa con las retenciones? Otro de los requisitos para que sea acreditable el IVA es que yo entere las retenciones, ¿sí? Y me dice el mismo artículo 5 de la ley del IVA, las retenciones que tú efectúes no las vas a hacer acreditables en el mes, sino hasta el mes siguiente cuando ya hayas efectuado un efectivo pago, ¿sí? ¿Y cómo quedaría un ejemplo, práctico? Muy bien, fíjense, tenemos un IVA causado por 2.843.000, ¿sí? Aquí está, 2.843.000. Un IVA acreditable al 16%, 2.337.000. Oye, Cande, pero yo tuve aquí una situación de retenciones que realicé.
¿sí? Aquí yo en mi periodo del mes de enero efectué retenciones por 41,000 pesos. ¿Qué debo de hacer? Ah, ok, tienes que darle un efecto. Hay que cerrar el audio porque le cerraron el audio a Cande. Mayra Alejandra, por favor. Perdón. ¿A dónde me quedé? Ok. Te quedaste en que nos estabas explicando enero. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces en temas del acreditamiento retomamos. Mi micrófono está apagado. Bueno, continuamos. Muchas gracias. Eh, entonces, tenemos en la parte del IVA causado, 2,800,000, IVA acreditable, 2,300,000. Respecto al requisito del acreditamiento, este IVA que yo retuve en el mes, no puedo realizar propiamente un acreditamiento, sino hasta el mes siguiente que yo efectúe el pago y el entero de este. Que de acuerdo a la ley del IVA, a más tardar el 17 del mes inmediato posterior. Lógicamente, es una formulita donde yo voy a estar menos restando el mes en el cual yo efectué una retención más el pagado del mes anterior. Entonces, por ejemplo, aquí en enero, lógicamente este va a ser el de diciembre y así sucesivamente. Hay que restar el IVA retenido del periodo en cual yo lo efectué y hasta que lo entere, puedo hacer un acreditamiento. Lo cual tiene mucha lógica porque pues, la autoridad en un sentido estricto me dice, oye, pues no es justo que todavía se lo retienes al otro y le das un efecto de acreditamiento un 100%, en un mes no te puedes beneficiar doble, tienes el flujo del otro y tienes el flujo del acreditamiento, ¿sí? Y atendiendo un sentido crítico de la norma tributaria, pues sí tendría mucha lógica tiene mucha lógica en que primero me lo pagas y luego te lo acreditas, ¿sí? Cande, Sí. en el chat te preguntan varias cosas. Te preguntan por aquí, a ver, déjame veo. No sé si tú puedes ver el chat. No lo puedo ver, es que... Dice acá, en caso del requisito de acreditamiento que solicita que solo sea efectivamente pagado, ¿qué va a pasar con los pagos a cuenta de terceros desde un tercero por mandato mío pagó al proveedor una factura mía? Ok, fíjate, aquí es un tema, una pregunta muy interesante. El mandato, ¿sí? El mandato es una figura muy importante que nos establece el Código Civil Federal, donde me dice, a través de un tercero tú puedes llevar a cabo un efectivo pago y lo amarras con tu contrato de mandato, lo llevas a fe pública, le das la fecha cierta y todo. Lo vinculas a lo que es el artículo 42 del reglamento de la ley del IVA, perdón, de la ley de impuestos sobre la renta, 42 de la ley de impuestos sobre la renta, donde te dice, el contribuyente podrá hacer y realizar pagos a través de un tercero, y ahí configuras perfectamente tu hipótesis respecto al mandato y poder realizar propiamente tu pago. Pero esto que yo te transmito es que esa figura del mandato, si bien es cierto a interpretación mía, es muy válida y muy sustentable. También lo cierto es que en base a esto que comento, que esta tesis que emite la jurisprudencia, la Suprema, se pone en riesgo esa figura, criterio muy personal. ¿Por qué? Porque no sabemos si en algún momento, ¿sí? Las conductas donde no exista un efectivo pago entre los contribuyentes se pueda manifestar como un no acreditable, ¿sí? Entonces, yo te sugiero que si es muy válida tu interpretación y tu amarre de la figura pago a cuenta de terceros, en medida de lo posible seas más conservador y que efectúes el pago directamente a través de las cuestiones
propiamente de las cuentas del contribuyente. ¿Sí? Cande, tienes otra pregunta en el Ujú. chat. Los importes del IVA retenido en el mes y el IVA retenido enterado, ¿cómo se manifiesta en la declaración del pago definitivo? Hay un apartado, según recuerdo, en otras cantidades a favor y otras cantidades en contra. Ahí juegas en la declaración del mes. Ahí vas jugando otras cantidades a favor, otras cantidades en contra. En base a lo que vimos del pago provisional, digo, del pago definitivo, perdón, ahí vas jugando. Otras cantidades a favor, otras cantidades en contra. A favor, en contra, a favor, en contra. En el apartado del llenado de la declaración. ¿Sí? No sé si sean todas las dudas, maestra. Sí, Cande. Sí, entonces, nomás para contextualizar, el pago de cuenta de terceros es una figura muy válida. En lo personal, yo la he aplicado bastante, pero también considero que ya es una figura que puede estar en riesgo en base a esta análisis que hicimos de la tesis. Entonces, ahí nada más tratamos de tener ya conductas un poquito más conservadoras en la parte del IVA, que generalmente es muy observado por parte de las autoridades fiscales y siempre quieren ver un efectivo pago en el estado de cuenta. Ok, otros requisitos del acreditamiento. Vamos a ver ahora, jóvenes, los requisitos del acreditamiento. ¿Cuándo tengo o me dedico a actividades propiamente exentas, grabadas y no objetos? ¿Sí? ¿Qué pasa? Me dice el artículo 5, requisitos para el acreditamiento. Yo soy un contribuyente que se dedica a realizar actos o actividades a la tasa del 16 o a la tasa del 0%. ¿Sí? Tus gastos que pagues al 16 respecto al IVA que te hayan trasladado, ¿qué crees? Va a ser acreditable en su totalidad. No hay problema. Cobré 160 por actividades al 16, ¿sí? Cobré cero, bueno, lógicamente cero por actividades que realicé a la tasa del 0% y pagué gastos al 16% por 320,000, que sigue un acreditamiento y generando un saldo a favor de 160. Hasta aquí muy, muy, muy práctico, muy lógico. Oye, ¿por qué el 0%? Ahorita vamos a ver que el 0% me da derecho al acreditamiento, ¿sí? Esos son requisitos del acreditamiento. Para poder yo acreditar, me tengo que dedicar a actos o actividades grabadas. Así de simple. Oye, Cande, ¿qué pasa si yo tengo ventas exentas, sí? ¿Qué pasaría? Bueno, aquí está mal el material, una disculpa. Aquí debería de ser 0, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo ventas exentas? Lógicamente no cobro ningún IVA, no hago ningún traslado de IVA, pero sí tengo muchos gastos pagados al 16. Me dice la ley de impuesto de la ley del IVA que no puedo acreditar ese IVA toda vez que mi actividad son exentas y las actividades exentas no dan derecho al acreditamiento. Por consecuencia, todo ese IVA no lo puedo acreditar, pero ya sí lo pudiera deducir, ¿sí? Los contribuyentes que no tengan derecho al acreditamiento del IVA pueden efectuarlo como deducción, como gasto, ¿sí? Ahora, Cande, ¿qué pasa si yo tengo una mezcla? Tengo actividades grabadas, tengo actividades exentas y tengo actividades hasta no objeto de IVA. ¿Qué pasa ahí en esa parte? Bueno, lo que pasa es que tendríamos que hacer o sacar una proporción respecto al IVA que yo pudiera acreditar. Vamos a ver un caso práctico. Imaginemos una sociedad civil, ABC, servicios médicos, ¿sí? Perfecto. Esta sociedad presta servicios de consultas médicas, ¿sí? Recordemos que
las consultas médicas que sean desarrollados por médicos, sociedades civiles, están exentas del cobro del IVA, ¿sí? Entonces, venta de medicamentos. Recordemos que la venta de medicamentos lleva la tasa del 0%. Y tengo cursos y capacitaciones que dan los médicos a otros médicos, a otros colegios. Aquí sí tengo que cobrar IVA. Toda vez que es a cursos y capacitaciones, le aplica la tasa del 16%. En consecuencia, ¿qué es? Pues lógicamente yo trasladé un IVA por 2,400 pesos. Entonces, yo aquí tengo que sacar un factor de acreditamiento. Este factor de acreditamiento no es más que la suma de lo que son el total de mis actividades entre mis actividades grabadas, lo cual me va a dar un factor. Este factorcito, jóvenes, ustedes se lo van a aplicar a lo que es el total del IVA acreditable. ¿Sí? Me voy a permitir saltarme un poquito. Aquí está. Que no se ve un poquito de material. Bueno, imagina, aquí, por ejemplo, si yo realicé una compra de una computadora, ¿sí? O sea, un equipo de cómputo por 125, ¿sí? Aquí aplico este factorcito para efectuar el acreditamiento correspondiente a dicho activo o a dicho gasto. En primera instancia es gasto. Me brinqué un poquito para hacer lo que es el caso práctico. ¿Por qué? Este factor, jóvenes, ustedes se lo tienen que aplicar a gastos que lleven IVA que no sean propiamente identificados, ¿sí? Imaginemos, si ustedes tienen en ese mes un pago de una factura de servicios contables, pues yo no tengo propiamente la manera de identificar para cuál gasto específico o a qué acto o actividad va específicamente. ¿Por qué? Porque el contador que presta servicios contables, pues lógicamente les pide una factura, pues por desarrollar el 100% de la contabilidad. Entonces, ese factorcito, ustedes se lo tienen que aplicar esa factura para poder realizar el acreditamiento, ¿sí? Ahora, algo muy similar con las inversiones, jóvenes, ¿sí? Hacemos algo muy similar con las inversiones. Oye, si yo tengo, Cande, me dedico a realizar actividades al 0, al 16%, ¿qué pasa con el IVA? Pues, lógicamente, si ustedes tienen una inversión, ¿sí? Hacemos una distinción, explicamos inversión, todas aquellas que podemos tomarlo como referencia, ley de renta, en sus artículos 33, 34, 35, todas aquellas 36, donde me especifica toda la normatividad de las inversiones, ¿sí? Que es toda aquella inversión toda aquella erogación que se utilice para el desarrollo de la actividad del contribuyente, que se demerite por el uso de transporte, el uso del tiempo. Bueno, toda vez eso es inversión, ¿sí? Entonces, si yo tengo una compra de una inversión y me dedico a lo que son actividades al 0 o al 16, mi IVA acreditable perfectamente. Oye, Cande, pero yo me dedico a puras actividades exentas. Ah, qué pena, tu IVA no es acreditable. Mismo tratamiento que lo del gasto, pero ahora inversiones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las inversiones respecto a la parte de si me dedico a actividades grabadas y exentas? Lo mismo, la proporcionalidad, ¿sí? Imaginemos, ahora sí, vamos a retomar un poquito el caso concreto. El contribuyente hace una adquisición de una computadora, una inversión, ¿sí? Esta computadora pues la va a utilizar para pues llevar a cabo las cuestiones administrativas respecto a su administración del negocio, ¿sí? Como lo vimos en el caso práctico anterior, pues mi contribuyente es una sociedad civil que se dedica a prestar servicios médicos y tiene varias cuestiones de actos o actividades exentas o grabadas. Entonces,
Ese 42% que determinamos se lo aplica a lo que es el IVA que se le trasladó por la adquisición de la computadora y únicamente me voy a poder acreditar lo que son los 8,400 pesos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más me dice el artículo 5 de la ley del IVA? Oye, Cande, pues, ¿qué crees? Tú vas a estar monitoreando durante 60 meses, ¿sí? A través del procedimiento del artículo 5A, que la variación que utilizaste en ese bien, ¿sí? No tenga una modificación de un más de un 3%. Si hay una variación de un más de 3%, me vas a tener que hacer un ajuste, ¿sí? Entonces, artículo 5 me habla de la obligación, artículo 5A del procedimiento para la variación, que no es más que en el mes siguiente hacer una comparación respecto al factor que se obtuvo, ¿sí? De lo que es al nuevo factor, ¿sí? En el mes de febrero hicimos actividades grabadas por 35,000 pesos y actividades con un total de actividades de 115,000 pesos. Mi nuevo factor es de un 30%. La variación en comparación del porcentaje, ¿sí? Aquí tenemos, en variación del porcentaje es de un 29%, ¿sí? Varió mi factor de acreditamiento en un más de un 3%, por lo cual me obligaría a hacer una restitución de ese IVA que yo acredité de más. Y aquí me especifica una mecánica muy sutil en el artículo 5A, donde me dice que el monto de la inversión lo multipliques por la tasa de deducción en materia de impuestos sobre la renta. Ah, ok, no, pues la computadora es un 30%, nos da el resultado entre 12 y aplicamos las proporciones determinadas. En el mes de enero yo acredité 210 y en el mes de febrero, de acuerdo a la proporción, debía haber aplicado un acreditamiento de 150 y lo que debo de enterarle al SAT son 60 pesos. Actualización y recargos. Perdón, más de actualización. Entonces, ¿qué sigue? También aquí es importante señalar, jóvenes, que existe otra mecánica, 5, 5A, 5B, donde la autoridad me dice, puedes optar, contribuyente, por hacer la fórmula de forma anual, ¿sí? Hacer un prorrateo de forma anual y tienes la oportunidad de sacar un factor de acreditamiento respecto al último ejercicio fiscal inmediato anterior, respecto al porcentaje que determinas respecto a tu valor de actos o actividades, ¿sí? Es como una simplificación administrativa que nos da el artículo 5B. Ok, bueno, aquí vimos ya la actualización. ¿Sí? Ok. Ahora, es importante también, jóvenes, que definamos concretamente, ¿no? Oye, pues sí, ya hemos hablado mucho de la parte del acreditamiento, actos exentos, actos grabados, actos no objeto, actos a la tasa del 0%. Pero es importante que hagamos una distinción de cada uno de ellos. En primera instancia, vamos a hablar de los no objetos de la ley del IVA, ¿sí? Los no objetos de la ley del IVA son aquellos que hace referencia el artículo 4A de la ley de la misma ley. Me dice el artículo 4A. Para efectos de esta ley se entenderá por actos o actividades no objeto aquellos que el contribuyente no realice en territorio nacional. Entonces, ya hablamos de una hipótesis jurídica de la norma tributaria, donde me dice claramente y me excluye, si tú contribuyente, ¿sí? No realizas la enajenación en términos del artículo 10, ya lo vimos. No realizas una prestación de servicios en los términos del artículo 16, o un goce, o no utilizas o no
ofrece tu otorgamiento de uso o goce temporal de bienes en territorio nacional, esos actos no son objeto de la ley del IVA. ¿Sí? No son objetos de la ley del IVA, no les aplica lo que es la propia norma. Ejemplo, un ejemplo muy claro, muy básico. Persona moral, México, realiza operaciones a nivel mundial, ¿sí? Simplificaciones administrativas, ellos exportan mercancías de China, ¿sí? De China no sé, a Estados Unidos, ¿sí? Y de China la llevan a Estados Unidos y para no traerla a México, toda vez que a lo mejor Estados Unidos está más cerca que México, dice, ¿sabes qué, contribuyente? O ¿sabes qué, cliente? Pues de Estados Unidos te la voy a mandar a Canadá. Ni siquiera va a haber una importación al territorio nacional. Toda esa operación la celebramos fuera del territorio nacional, ¿sí? Entonces, bajo dicho contexto, no aplicaría en esta operación lo que es la ley del IVA, toda vez que como se realizó toda la operación en el extranjero fuera del territorio nacional, sería un acto no objeto, ¿sí? Es una característica del no objeto. Otro supuesto que me marca el mismo artículo 4A es que estos contribuyentes pueden realizar actividades o los contribuyentes pueden realizar actos o actividades no objeto de la ley del IVA, ¿sí? Pero que sean propiamente en territorio nacional, ¿sí? Pero que no se encuadren en ninguna de las conductas de lo que es el artículo 1, que no haya una enajenación del bien, una prestación de servicios, etcétera, etcétera. Un claro ejemplo de esto, jóvenes, son aquellas empresas que se dedican al suministro de energía eléctrica, por ejemplo. Por ejemplo, CFE. Si ustedes ven un recibo de CFE, ustedes van a ver energía eléctrica, tanto, y puesto IVA, 16%. Derecho de alumbrado público, no objeto de IVA. ¿Por qué el derecho de alumbrado público no es objeto de IVA? Porque no encuadra en ninguna de las hipótesis del artículo 1. No es una prestación de servicio, no es una enajenación de un bien, no es un otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, no se efectúa ninguna importación, ¿sí? No se encuadra en ninguna de esas conductas, simplemente es un pago de un derecho que efectúan los ciudadanos y esto lo efectúa generalmente Comisión Federal de Electricidad. Hay estados que también cobran, entidades estatales, municipales, que también cobran ese derecho. Entonces, eso es un no objeto, ¿sí? Conductas que se realicen fuera del territorio nacional y conductas que se utilizan, que se realizan en territorio nacional, pero no encuadran en ninguna de la hipótesis del artículo 1 de la ley del IVA, ¿sí? Cande, Sí. te preguntan, una duda, para deducción de ISR es indispensable que venga desglosado el IVA. Para la deducción del ISR, artículo 27, requisitos del acreditamiento. Fíjate, una vez escuché a un profesor que me comentaba que incluso la ley propia de ley del IVA, del ICR, te dice que es contar con un requisito, con un comprobante fiscal, ¿sí? Pero que tampoco te desconocía la propia norma específica. ¿Qué pasaría si no contáramos con un comprobante que cumpliera requisitos? Bajo dicho contexto, él argumentaba que pudiera ser deducible, ¿sí? Pero la realidad de las cosas es que si nos vamos a la normatividad del Código Fiscal de la Federación, el cual entiendo lógicamente que se aplica en temas de supletoriedad de la norma específica, sí te dice que si los comprobantes fiscales no reúnen requisitos, ¿sí? Requisitos y características no pudieran ser deducibles para fines del impuesto sobre la renta. Entonces, yo veo un área de oportunidad que si no viene desglosado el IVA, la autoridad te lo desconozca para efectos de la deducción del impuesto sobre la renta en primera instancia.
Sí entiendo tu pregunta. Creo que tienes el contexto general de que pudieras defender la deducción para temas de impuestos sobre la renta, pero quiero generar una idea general para los que nos están eh, apoyando en esta tarde, que es indispensable que se cumplan con los requisitos que marca el 2929A, aunado a las guías de llenado para efectos de cumplir con la deducción en materia del impuesto sobre la renta y lógicamente para el acreditamiento del IVA, ¿sí? Quiero generar esa duda conservadora. Sí entiendo que pudiera haber mucha defensa en tu pregunta, pero en primera instancia lo quiero manejar de esta manera. Muy bien. No sé si sean todas las dudas, maestra. Sí, Cande. ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos a retomar actividades exentas, ¿sí? Ya vimos lo que son las no objeto. Actividades exentas, ¿sí? Del impuesto del IVA. Estas actividades, jóvenes, tienen la característica de que encuadran perfectamente en la conducta del artículo 1. Se realiza una enajenación, una prestación de servicios, pero por disposición expresa de la norma, me dice que no va a haber cobro de impuesto respecto a dichas enajenaciones o prestaciones de servicio, ¿sí? O otorgamiento de uso, goce temporal de bienes. Y la finalidad o la interpretación que le da el legislador es que a través de esta exención busca apoyar a un grupo de la sociedad o de la población para efectos de que no sea perjudicado en temas de incremento a dichos consumos o dichos productos para efectos de que salvaguardar una economía integral del Estado, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia de una exención y un objeto. El objeto no encuadra en la ley del IVA, en la exención es sí encuadra en la ley del IVA, pero por disposición expresa no se grava el tributo. Artículo 9, 15, 20 de lo que son las propias leyes. Y como lo comentábamos en los ejemplos prácticos, la exención no me da derecho al acreditamiento. Pero también si yo me realizo actividades exentas, tengo algunas bondades, como no presentar algunas obligaciones, como es la famosa DIOD, o inclusive no estar obligado a llevar contabilidad para temas de IVA, ¿sí? Entonces, quiero hacer ese señalamiento para temas de IVA, ¿eh? No obligo a llevar contabilidad para temas de IVA. Sí, me dedico exclusivamente a lo que son actividades exentas. Médico, consultas médicas, no cobra IVA, no tiene por qué cumplir con estas características o estas obligaciones. Ahora, característica de lo que son actividades a la tasa del 0%, ¿sí? Estas obligaciones o esta tasa, perdón, estos actos o actividades al cero, no es más que la aplicación de una tasa a ciertos productos, ¿sí? Con la finalidad de que el incentivar, esa es la palabra, incentivar el crecimiento de dichas actividades. Por ejemplo, vemos actividades como es la ganadería, la agricultura, la medicina, ¿sí? Que la autoridad a ellos les da el derecho al acreditamiento con la finalidad de que a través de la recuperación de flujo de efectivo, toda vez que estas empresas generalmente constituyen saldos a favor y a través de sus solicitudes, Código Fiscal de la Federación, artículo 22, puedan recuperar flujo de efectivo y puedan, a través de esta práctica, poder llevar a cabo el fomento o nuevas inversiones a través de la recuperación de estos saldos de IVA, ¿sí? Entonces, esa es la característica de la tasa del 0%. ¿Y por qué se hace la distinción respecto a la tasa exenta, o más bien actos exentos, los no objeto y aplicación de la tasa del 0%? La característica general es que esta tasa del 0% da el derecho al acreditamiento, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo, maestra?
Te quedan 10 minutos de IEPS. Perfecto, me faltó un poquito. Vamos a brincar un poquito al IEPS. Vamos a ver qué es el IEPS, jóvenes. El IEPS, pues básicamente es un impuesto de control. Así nos lo ha definido, así nos lo han definido. Es un impuesto de control en el cual el gobierno lo establece para efectos de tratar de poner un freno o desincentivar el consumo de ciertos productos, ¿sí? Como lo que es el alcohol, alimentación de alta densidad calórica o inclusive productos del medio que dañen el medio ambiente. Entonces, esa es la finalidad del IEPS, ¿sí? Si bien es cierto, pues yo veo ley de ingresos y ya representa algo, si bien es cierto, no es un IVA o un ICR, pues ya representa una cuestión de recaudatoria bastante interesante, ya representa que el contribuyente haga un efectivo cumplimiento. ¿Por qué? Porque si estoy en la hipótesis que me señala el mismo artículo 1 de la misma norma, pues voy a entrar en lo que es la práctica y la aplicación de la propia norma. En primera instancia, ¿a quién le aplica? A contribuyentes que enajenen en territorio nacional, ¿sí? O importen los bienes señalados en esta ley. ¿Cuáles? Los del artículo 2, ahorita vamos a ver cuáles son, o que presten servicios señalados en esta ley. ¿Cuáles son los productos que me señala la ley del IEPS que deben de cumplir con, o les tengo que aplicar lo que son la norma? En primera instancia son productos relacionados, ¿sí? Como les comento, a salvaguardar la integridad de la sociedad. Vemos en lo que es el mismo artículo 2 que hay ciertos productos como es las bebidas, contenido alcohólico y cervezas. Aunque ustedes no lo crean, la cerveza es un alto pagador de IEPS. Entonces, todos los que consumen o consumimos cerveza, pues, ¿qué creen? Somos grandes contribuyentes de lo que es el IEPS, ¿sí? ¿Qué más? Combustibles automotrices, también la gasolina, por ejemplo, también lleva IEPS, ¿sí? Y aquí hay una parte importante. Vemos ley de ingresos de la federación, donde también hay un estímulo muy importante a aquellas empresas que puedan acceder al famoso crédito al diésel, ¿sí? Aquí está, crédito al diésel. También es de observancia para efectos de poder aplicar dicho crédito. ¿Qué más nos especifica la ley del IEPS? Algunas consideraciones como la tasa del 8% para efectos de productos de alta densidad calórica. Botanas, productos de confitería, chocolates, flanes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bebidas energizantes, 25%. Cande, Sí, dígame, maestra. te piden por favor que si vuelves a explicar la hoja anterior. La del... ¿Esta? Sí, Ok. El artículo 1. Ok, bueno, aquí en esta parte del artículo 1 nos señala que para efectos de la ley del IEPS van a estar obligados al pago de dicha contribución las personas físicas y morales que realicen actos o actividades, ¿cuáles? Que enajenen en territorio nacional o cuando realicen la importación de los bienes señalados en esta ley. ¿Cuáles? Los que estamos comentando, ¿sí? Los del artículo 2, ¿sí? Si yo me dedico, soy una empresa que se dedica a vender bebidas alcohólicas, pues lógicamente me va a aplicar la ley del IEPS y voy a tener que voy a tener que aplicar a mis productos, ¿sí? Cuando haga el efecto de lo que es la enajenación, pues lo que es la tasa impositiva que me marca el artículo 2. Al igual que yo tengo que encuadrar que si me dedico a la conducta de esos productos, ubicar cuál es la tasa impositiva respecto a mi producto que le encaja para poder aplicarlo y poder trasladar ese IEPS. Básicamente es esa la explicación de lo que es
el artículo 1 de la ley de IEPS. Me dedico a la enajenación de los productos, a que hace referencia al artículo 2, lo ubico y le aplico la tasa efectiva para su traslado, ¿sí? Al igual que el IVA, el IEPS también se puede acreditar. Si yo me dedico a la enajenación, pues hago un traslado respecto a mis productos, pero lógicamente yo puedo hacer o dedicarme a la comercialización y puedo comprar productos que también tenga IEPS y hacer el enfrentamiento respecto al IEPS cobrado y el IEPS pagado para efectuar un acreditamiento del IEPS. Este IEPS también lógicamente tiene que cumplir requisitos, ¿sí? El IEPS, para los requisitos del IEPS es importante señalar que tiene que estar expreso en un comprobante fiscal, ¿sí? Que tiene que haber un efectivo pago, ¿sí? Y una de las características que también tiene el IEPS es que yo no lo puedo acreditar, ¿sí? Si me dedico a una actividad diferente que encuadre en una tasa impositiva el artículo diferente. Les pongo un ejemplo. Yo me dedico a la enajenación de productos de alta densidad calórica. Me aplica la tasa del 8%, todo bien, enajeno IEPS, traslado IEPS a mis clientes, pero también yo realizo lo que es, no sé, compra de diésel, ¿sí? Oye, espérame, estás comprando diésel, ¿sí? Que el cual trae IEPS y te lo quieres acreditar, pues no encaja. No encaja en dichos supuestos porque es uno de los requisitos, aquí lo vemos, ok. Es uno de los requisitos del acreditamiento, ¿sí? Que las tasas o cuotas correspondan según sea el caso. Yo puedo acreditar un IEPS siempre y cuando sea a las tasas que correspondan y que sea ligada a la actividad correspondiente a lo que yo me dedico, ¿sí? Ok. Y otros requisitos del acreditamiento del IEPS es lógicamente contar con un CFDI, ¿sí? ¿Qué más? Las cervezas y bebidas refrescantes se consideran cada una como bienes de diferentes clases de ambas bebidas con contenido alcohólico. Lo que comentábamos. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo que encuadrar mis productos perfectamente con la tasa a la que me voy a efectuar el acreditamiento, ¿sí? Y otro de los requisitos que el IEPS que yo voy a acreditar esté efectivamente pagado. ¿Sí? Quiere decir que yo haya efectuado directamente la parte del desembolso y la cuestión del pago de dicho impuesto. Pues básicamente, respetando los tiempos, maestra, sería pues todo lo que vamos a abarcar del IEPS. No sé si usted tenga algún comentario respecto a esto. No, Cande, la verdad muy bien. Déjame decirte que me piden los participantes si nos puedes compartir tu material para nosotros ponerlo en redes en la vicepresidencia de docencia. Tú ya nos has visto ahí el que ponemos la liga de descarga en Facebook. Entonces, no sé si puedas ser tan amable de compartirnos tu material. Sí, perfecto, maestra, con gusto lo compartimos. Desgraciadamente son muchos temas, IVA, IEPS, podemos hablar múltiples cosas de los dos impuestos, pero digo, tenemos que respetar los tiempos de lo que nos especifica cada módulo y pues con gusto, si gustan que abordemos otro tema, lo atendemos a la brevedad. Bueno. Sí, Candy, pues tú siempre tan atento, y apoyando a Vicepresidencia de Docencia en todas sus actividades. Y bueno, pues a nombre de nuestro presidente, contador Rodolfo González, pues te quiero otorgar un reconocimiento. Mira, acá desde Ensenada, te están dando una felicitación, la contadora Marisa. Y bueno, Cande, pues es que la verdad se nota que le pones
todo el FUA a esta situación. Y bueno, pues vamos a ver este reconocimiento que tenemos por acá. Yo soy ese ser que batallo, Cande, con la cuestión de los reconocimientos. Voy a ver, permíteme poner tu reconocimiento. Lo tengo abierto y listo y resulta que se me pone un poquito necio, pero va para allá. Acá tenemos el reconocimiento que Vicepresidencia de Docencia y, por supuesto, la Comisión Fiscal Regional de la Zona Noreste, que es quien apoya este evento, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos Región Noreste, toda la banda que formamos Jóvenes y MSP, o sea que somos Creo que no se muchos. está viendo nada, maestra. ¿No se está Yo viendo? no veo, no sé si. A ver. Acá tampoco. Déjame, dejo de compartir. Y va otra vez. A ver, Cande. Vamos a ver. Ahora sí. Pues te decía, somos muchos los que te otorgamos este reconocimiento. Primero, nuestro guía, que en este caso es la Comisión Fiscal Regional de Zona Noreste, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos Región Noreste, los jóvenes y MSP, que somos mucha banda y creciendo más. Todos nosotros otorgamos el presente reconocimiento a el maestro Candelario Flores Gómez por su destacada participación como expositor en el evento Impuestos de Alto Impacto con el tema IVA y IEPS, Torreón, Coahuila, a 11 de febrero de 2025. Cande, pues ahora sí, te mando un abrazo súper fuerte. Te agradezco infinito el tiempo y el espacio y que siempre estés bien cerquita de los chavos. No nos dejes, porque en la medida que los jóvenes aprendan y aprendan bien, vamos a hacer mejores contas. Acá en el chat, fíjate, Cande, nos preguntan ¿dónde pueden localizar las redes? Vamos a ver, porque no alcanzo aquí a ver el chat, pero ¿en dónde puedo encontrar las redes sociales en que comparten las diapositivas? Búscanos en Facebook como Vicepresidencia de Docencia. Un ratito más, Cande me pasará a mí todas esta presentación que tuvo también hecha y yo la subiré a Facebook con una liga de descarga para que la puedas tener y disfrutar otra vez. Acuérdense, en Facebook y en nuestro canal de YouTube, Vicepresidencia de Docencia, pueden ver los impuestos de alto impacto, así como todas las capacitaciones que hemos puesto a su consideración. Y entonces, bueno, no se vayan, no se pierdan, porque el jueves el doctor Ernesto Acosta viene y viene con un tema que a Cande yo sé que le súper mega encanta, porque va a seguir Código Fiscal de la Federación. Después, el otro martes, viene el doctor Fernando Pimentel, o sea, peleas de campeonato. No se vayan, todavía hay impuestos de alto impacto y todo que ver. Seguimos aquí, nos vemos en la que sigue. Gracias, Cande, gracias a todos, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, contador. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Está muy bien.